Esta es la sesión por Zoom de la clase de Estadística 2. Esta es nuestra tercera. Hoy es 17 de abril. Primero, quisiera saber si hay alguna duda con la entrega que tuvieron el miércoles, si alguno tuvo algún problema con el Classroom, si alguien tuvo alguna traba como técnica, todavía la puede entregar. Quisiera saber un poco de cómo les fue con la entrega. Bueno, entonces, esos primeros ejercicios tenían que ver con poder hacer un breve repaso sobre las cosas que tendrían que estar claras desde Estadística 1 y que, bueno, para ponernos como un piso común, un pequeño repaso de estadística descriptiva, un pequeño repaso de estadística bivariada. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la parte de probabilidad. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar, que es un poco la lógica que tenemos en la segunda guía que se les ya entregó en el Classroom. Entonces, en el Classroom se les dejó varias cosas. En el Classroom se les dejó una segunda tarea, ¿no? Que es sobre introducción a la probabilidad, ¿no? Que es un par de ejercicios. Hoy les pusimos los ejercicios así por separado para que sea más fácil, porque alguien me comentó, y probablemente sea cierto, que tenía problema de enviar varios archivos con el Google Classroom en la otra forma donde ustedes mandan las respuestas. Entonces hoy se hizo un cuestionario de tal manera que en cada inciso ustedes pueden mandar hasta 5 fotos, que me parece que es como suficiente. Porque no están tan largos, que es un poco de introducción a la probabilidad y al teorema de Bayes. Se les puso también el texto de Mendenhall acá. Tenemos el texto de Mendenhall. Y aquí, si ustedes quieren revisar en formato de PDF la nueva tarea, de tal forma que por si ustedes quieren hacerla antes de subirlo y poner las respuestas, pueden revisarlas ahí en PDF con antelación, ¿no? Entonces, esa es como un poquito de las entregas que se hicieron en el Classroom. Vamos a considerar una fecha indicativa, la vamos a poner a votación al final de la clase para que tengamos una fecha indicativa de la entrega de esta segunda actividad. También necesito que vayan entrando al espacio de rstudio.cloud, porque no he dejado más cápsulas, porque las cápsulas que ahorita tengo han sido poco vistas, ¿no? Tenemos muy pocos estudiantes todavía, tenemos solo 4 estudiantes dados de alta, ¿no? Que les agradezco mucho que hayan hecho este proceso, pero pues, o sea, no vamos a empezar a hacer cosas prácticas cuando solo hay 4 que están ahí y que ahorita no van a poder revisar el material, pero pues independientemente, la próxima semana, si nadie ha estado de alta, vamos a empezar a trabajar ahí, porque es un poco respeto a quienes sí ya están adelante, ¿no? Creo que alguien está diciendo algo en el chat. ¿Puedes leer el chat, Mariana? Porque a mí se me pierde cuando pongo las pantallas. Sí, dice 4 estudiantes dados de alta en dónde.
en el rstudio.cloud. Si ustedes checaron o deberían de haber checado las cápsulas, ¿no? Hay muy pocas vistas en las cápsulas que yo preparé, entonces en la página web del sitio de la materia están unas cápsulas que ustedes tienen que checar, ¿sí? En rstudio.cloud. Preguntan sobre que tienen, yo tengo el R de programa, ¿cómo me puedo dar de alta? Pero es que R programa no es el cloud. O sea, con cloud podemos trabajar todos en línea y el que tú tienes en tu casa, pues son para cosas particulares. Exacto, tienen que entrar para que tengan el material, para que tengan los códigos, para que tengan los proyectos con los que vamos a trabajar. Entonces, tienen que quedarse de alta ahí, ¿no? Y luego si ustedes, algunos quieren trabajar, no habría problema, pero todos deberían de estar en el RStudio Cloud. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces, vamos a empezar un poquito con un repaso de probabilidad. Ay, aquí hay algo, pero no, es que no me sale. Ahí está. Hay una pregunta de, ¿para trabajar en línea es necesario que instale la aplicación? No. Y no, por eso se llama RStudio Cloud, o sea, en la página, cuando vean el tutorial van a ver que no tienen que descargar en sí nada, pero se tienen que dar de alta. Aunque Sí. ese está chiquito, o sea, no tiene tanta memoria. Jimena, revisa tu configuración porque todos los demás me pueden escuchar. Entonces, revisa tu configuración si no puedes escuchar. Porque todos los demás me escuchan. Revisa que tienes, que entraste con el audio de tu computadora o con el audio de tu teléfono, si te conectaste desde el teléfono. Chequen eso antes de entrar. A veces pueden revisar en esta parte de acá, creo que por aquí es. Perfecto, entonces en las clases pasadas estuvimos revisando un poquito de estadística descriptiva con los dos capítulos de Moore. Hoy vamos a leer el capítulo 4 y 5 de Moore y el capítulo 4 de Mendenhall, que esto es un repaso que, como les digo, todavía es algo que ustedes tendrían que haber visto en estadística 1, toda la parte de probabilidad y toda la parte de propiedades de la probabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es bueno, sí, le contesté a Jimena, pero no me va a entender, ¿no? Porque si no, hoy... Si no, yo ahorita le contesto por el chat. Sí. Entonces, vamos a empezar a ver la parte de probabilidad. Digamos que probabilidad es un elemento fundamental que nosotros tenemos que ver antes de pasar a, digamos, los que ya serían, digamos que el gran tema de estadística 2 es la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Es pasar de una muestra hacia los datos de la población, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, nosotros vamos a necesitar una serie de supuestos y una serie de elementos que tienen que ver con, primero, un lado, saber hacer parte de la estadística descriptiva, porque muchas veces todas esas cosas que nosotros calculamos de manera descriptiva para la muestra van a ayudarnos a interpretar a la población, pero para que nosotros lleguemos a la población vamos a tener que suponer un muestreo aleatorio o hacer un muestreo aleatorio más bien, que nos permita utilizar las leyes de la probabilidad. Entonces, por ahí un poquito de filosofía, ¿no? Parte de la probabilidad nos hace relacionarnos mucho con, con algunos elementos que tienen que ver con la incertidumbre, ¿no? Entonces, en realidad nosotros tenemos pocas cosas aleatorias en el mundo, ¿no? O sea, es poco
lo que no podemos predecir el resultado. Dentro de las ciencias, las físicas, las biológicas, nosotros vamos a poder estudiar y encontrar regularidades en los fenómenos si vamos estudiando de manera más consecutiva los eventos, ¿no? Pocas cosas son aleatorias, completamente aleatorias, y lo que sí es completamente aleatorio, por ejemplo, son los desarrollos que existen en la mecánica cuántica, en los átomos individuales. Eso sí, nadie ha podido predecir nada de qué es lo que pasa adentro de los quarks, ¿no? Entonces, por eso es como esta idea de si Dios juega los dados, ¿no? Y nosotros podemos tener un evento aleatorio que no podemos predecir, ¿no? Como el tirar una moneda, ¿no? Nosotros cuando tiramos una moneda no sabemos cuál es el resultado que vamos a obtener, ¿sí? Vamos a tirar esa moneda y por eso cuando se hacen los partidos de fútbol, cuando queremos resolver algo que no sabemos cómo resolver, tiramos el volado, ¿no? Y se nos hace que es algo justo, ¿no? Y la idea de esta justicia proviene de que es insesgado. ¿Y por qué es insesgado? Porque es completamente aleatorio. Pero si nosotros hacemos el ejercicio de tirar una moneda muchísimas veces, vamos a encontrar regularidades, ¿no? Y vamos a encontrar que si yo tiro la moneda 1000 veces, probablemente alrededor de 500 veces me va a salir sol y otras 500 veces me va a salir águila, ¿no? Cuando nosotros estuvimos, los que nos acompañaron en Estadística 1, hicimos un ejercicio de tirar una moneda en la clase, ¿no? Todos tiraban una moneda 10 veces y luego sacábamos los resultados y sí llegamos también a comprobar esto, a pesar de que no era un experimento tan controlado, porque pues éramos distintas personas tirando la moneda con distintas monedas, pero aún así llegamos a resultados que nos decían de que más o menos, ¿no? La probabilidad de que nos salga águila o que nos salga sol es de 0.5, ¿no? Otras personas se han dedicado a tirar esa moneda y si ustedes están muy aburridos en la cuarentena, a lo mejor podrían hacer ese ejercicio de establecer, por ejemplo, Carl Pearson tiró una moneda 24,000 veces, ¿no? Y le salió lo que en inglés se llama heads, ¿no? Que aquí quizás sería como sol, 12,012 veces de esas 24,000 le salió de un lado de la moneda y eso da una proporción muy cercana al 0.5. Y, por ejemplo, digamos, otros también hicieron ese ejercicio, ¿no? Como el conde Buffon la tiró 4,000 veces y el matemático John Kerry lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial mientras él estaba encarcelado, ¿no? Y pues ahí dijeron, este es el momento para hacer un experimento, ¿no? Entonces, vamos a llamar a un fenómeno aleatorio si los resultados individuales son inciertos, pero puede haber una distribución regular de los resultados en un gran número de repeticiones. Como es en el caso de la moneda, cuando yo tiro individualmente la moneda, no sé lo que me va a salir, pero si repito muchas veces ese experimento, voy a llegar a una regularidad. Y la probabilidad de cualquier resultado de un fenómeno aleatorio es la proporción de veces que el resultado se producirá en una muy larga serie de repeticiones. Es decir, que si yo repito hasta el infinito, tirar la moneda, vamos a llegar a esa probabilidad de 0.5. No sé si alguien quiere comentar algo, decir algo, levantar la mano. No. El gatito de Mariana. No. Perfecto, ¿no? Esto es un concepto que es clave
porque muchas veces piensan de que los matemáticos, que los estadísticos, predecimos, que podemos predecir cosas individuales, ¿no? Y nosotros podemos predecir, digamos, como la totalidad, pero no, o sea, en ningún momento nosotros vamos a poder predecir que si yo tiro una moneda, ¿cuánto me va a salir? No, yo te puedo decir, tienes el 50 y 50 probabilidades, ¿no? Que voy a decir, pues eso yo ya lo sabía desde antes. Pues sí, no vamos a poder saber más, ¿no? Y eso pues es el límite. Nosotros es difícil que podamos predecir resultados individuales, sino que más bien lo que intentamos hacer es describir esa distribución regular de los resultados tomando en cuenta un gran número de repeticiones. Y nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que una encuesta es un experimento que se realiza muchas veces, ¿no? Cada vez que yo selecciono al azar a un individuo dentro de mi encuesta, entonces ahí tengo esa repetición, ¿no? Esa es como la idea, si ustedes quieren trasladar un poco, porque me van a decir esto de las monedas con las ciencias sociales, ¿qué? Pues nosotros con las encuestas, al seleccionar a los individuos de manera aleatoria, estamos repitiendo un experimento aleatorio, que ya vamos a hablar exactamente de qué es un experimento. Entonces, tomando en cuenta esto que decíamos, que es la probabilidad, ¿no? Nosotros habíamos estado usando gráficas, medias numéricas, vimos gráficos para la estadística descriptiva y medidas numéricas como la media, la moda, todas las de tendencia central, las de dispersión, que nos ayudaban a describir un conjunto de datos que por lo general eran muestras. Y una de las cosas que hicimos muchísimo fue, por ejemplo, encontrar la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa, que viene siendo el número de observaciones que tenemos con ciertos valores dividido entre el total de observaciones. ¿Qué pasa entonces nosotros si en lugar de tener una muestra, nosotros hiciéramos esa muestra lo más grande posible, es decir, hasta el infinito, y eso implicaría que nosotros pasaríamos de la muestra a la población y que en lugar de frecuencia relativa tendríamos probabilidades. Así, por ejemplo, el porcentaje de personas que dicen que sí va a votar por una persona en unas elecciones, ¿no? Pasan de ser una frecuencia relativa a una probabilidad de si va a ganar o no esta persona las elecciones, ¿no? Entonces, esta es una manera bastante simple de acercarnos al concepto de probabilidad, que es tomando en cuenta que nosotros pasáramos de la muestra, ¿no? De tamaño n en minúscula hacia el infinito, que estamos diciendo que entonces se hace lo más grande posible, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener experimentos, ¿no? Como yo les comentaba, el experimento es un proceso por el cual obtenemos una observación o una medición y lo que nosotros vamos a necesitar es que este experimento tenga la característica de ser completamente aleatorio. Por eso yo les decía, cuando se seleccionan a los individuos de una encuesta, esa selección tiene que ser aleatoria, ¿no? Normalmente está muy bien si nosotros quisiéramos hacer el cuestionario por Google Forms, ¿no? Y se lo hacemos a las personas que nos quieran contestar. Bueno, eso no es aleatorio, ¿no? O si ustedes hacen y le preguntan a sus amigos, eso no es un experimento aleatorio, ¿no? Y entonces podrán tener información muy relevante y que les pueda acercar a un fenómeno de investigación, pero no van a poder utilizar las leyes de las probabilidades y por tanto no van a poder hacer nunca inferencias sobre la población a nivel general, ¿no? Entonces, las encuestas, en cambio, sí tienen un muestreo aleatorio y por eso nosotros podemos pasar de las encuestas hacia la población. Y eso es fundamental, ¿no? Porque si no,
no vamos a poder usar todas estas reglas de probabilidad, todos estos modelos de probabilidad que nosotros estamos viendo y que vamos a ver, nos van a servir para poder decir algo de la población después, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un par de ejemplos de experimentos, ¿no? El clásico que yo les decía de tirar una moneda, ¿no? Que a mí siempre ahí se me cruza haber vivido 25 años en un país que no es México, y siempre digo cara y cruz en lugar de águila y sol, entonces si me oyen decir cara y cruz, sepan que me estoy refiriendo a una moneda. Y tirar un dado también es otro de los experimentos como muy clásicos que se utilizan en los ejemplos porque son muy cercanos, todos sabemos cómo funciona un dado, todos sabemos cómo funciona tirar un volado, pero también podríamos tener experimentos que ya son un poco más complejos. Por ejemplo, en lugar de tirar una moneda una vez, yo puedo tirar una moneda 2 veces. Y ese ya es otro tipo de experimento porque los resultados posibles me cambian. ¿Sí? Y podríamos tener experimentos, por ejemplo, si ustedes estuvieran como en ingeniería, cosas así, además, porque en ciencias sociales el que tenemos claro es el de las encuestas, pero por ejemplo, revisar, ¿no? Alguna línea de producción y decir es defectuoso, no es defectuoso, o medir la vida de las lámparas. Nosotros, en general, en ciencias sociales, lo que vamos a hacer es que nuestros experimentos van a estar muy ligados a hacer una encuesta, ¿no? Nosotros vamos a tomar una encuesta y a partir del experimento aleatorio de seleccionar cada uno de quien responde al azar, yo ahí voy a poder hacer una medición. Entonces, es para que ustedes recuerden que el experimento es un proceso, ¿no? Por el cual se obtiene una observación o medición, ¿no? Entonces, yo selecciono completamente al azar, ¿no? A alguno de mis participantes y le aplico una encuesta. Y esa encuesta lo que me va a permitir es tener una medición de diferentes variables, ¿no? Que esas variables tienen que ver con lo que hemos estado revisando en estos primeros capítulos de Moore, que pueden ser variables cualitativas, cuantitativas, todo eso, mientras detrás haya un proceso aleatorio, va a provenir de un experimento aleatorio. Entonces, vamos a tener también, vamos a hablar muchísimo de eventos o sucesos. Un evento simple es el resultado que se observa en una sola repetición del experimento. Eso es un evento simple. Normalmente los vamos a denotar por E y van a tener un pequeño subíndice y cada evento tiene una probabilidad, ¿no? Que mide con qué frecuencia se produce. Nuevamente vemos que el concepto de frecuencia relativa está completamente relacionado con el concepto de probabilidad. El conjunto de todos los eventos simples de un experimento se va a llamar el espacio muestral. Y vamos a ver un pequeño ejemplo después. Y algo que ustedes también tendrían que haber visto en estadística 1 tiene que ver con los tipos de probabilidad. Como decíamos, cuando nosotros empezamos un partido de fútbol para saber cuál empieza sacando, tiramos un volado. Y eso nos hace pensar en que es algo justo, ¿no? Entonces la probabilidad a priori de un evento se basa en esa configuración de que, que hay igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, en este sentido, la probabilidad de un evento se puede calcular antes, ¿no? Cuando yo tiro un volado, desde antes de que yo tire el volado, sé que existe 50 y 50, ¿no? ¿Y cómo yo sé eso? Mire, porque puedo aplicar lo que llamamos la regla de Laplace, ¿no? Que es de cuántas maneras diferentes se puede obtener un resultado y
el resultado que yo estoy estudiando y cuántos resultados posibles hay. Entonces, ustedes cuando tiran una moneda, ¿no? Van a decir, ah, yo quiero que salga águila. Entonces, es una. ¿Y de cuántos resultados posibles? Bueno, hay águila y sol, y esos son 2, ¿no? Ay, este era un 2, ¿no? Y entonces ahí tenemos nuestra probabilidad de 0.5. Pero yo sé esta probabilidad sin haber tirado la moneda. No hice el esfuerzo que hizo Carl Pearson de tirar 24,000 veces la moneda para acercarme a ese 0.5, sino que no he tirado ni una sola moneda y yo ya sé que la probabilidad es 0.5. Entonces, entonces yo puedo calcular estas probabilidades asumiendo que mi moneda primero no está sesgada, ¿no? Que no sale, o sea, que es una moneda completamente normal, ¿no? Entonces, ahí está como la clave de este tipo de probabilidad, ¿no? Donde todos los resultados posibles, todo lo que está aquí abajo, tiene la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿no? Y bueno, aquí, si ustedes quisieran entonces decir, bueno, la probabilidad de los eventos casi siempre los vamos a escribir en mayúscula, y entonces aquí sería el total de eventos simples que conforman A y entre el total de eventos simples en el espacio muestral. Este es el espacio muestral, casi siempre es S o una S así, toda de letra como cursiva, que quizás ustedes ya no aprendieron. Entonces, si acá, por ejemplo, tuviéramos otro tipo, o sea, si, el total de eventos simples que hay en A, por ejemplo, hay eventos que son más compuestos. Si yo tiro un dado, por ejemplo, si tiro un dado, yo puedo tener, ay, yo por más que intento, no puedo escribir con el lapicito. Si yo tiro un dado, yo podría tener el evento A de que mis observaciones, de que yo obtenga un número par. ¿Sí? Entonces, por eso dice el total de eventos simples. Porque cuando yo tiro un dado, ¿no? El total de eventos simples aquí sería 2, 4 y 6. Son los que cumplen el evento A, ¿no? Y el total de eventos simples en el espacio muestral, todos los resultados posibles de cuando yo tiro un dado es 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6. 1, ay, no, ay, se borró. Entonces, acá, la probabilidad de que yo obtenga un valor par cuando tiro un dado va a estar dado por 3 entre 6. Entonces yo voy a tener el 50% de probabilidades de que obtenga un número par, ¿no? Y no he tirado ni un dado, no he tirado ni una moneda, y esto es algo que yo sé. Por eso es que se llama a priori, ¿no? Es decir, con anterioridad, con el latinismo, y este es el enfoque que se llama clásico. Entonces, lo importante es que se supone que todos son igualmente factibles, ¿no? Tengan en cuenta acá que esto está dado por los resultados posibles que se puedan hacer, ¿no? Si es posible, o sea, algo puede ser improbable, pero no imposible. Es decir, que haya una probabilidad 0, pero que no sea imposible, y algo puede ser imposible y por tanto improbable. Lo imposible sí es improbable, siempre, pero lo improbable no es imposible. La posibilidad es que esté aquí debajo del denominador, ¿no? Y la probabilidad tiene que ver con qué tan grande es la probabilidad de que eso suceda, ¿no? Luego tenemos el tipo de probabilidad que se llama a posteriori, ¿no? Y esto significa que nosotros sí tenemos que hacer el experimento, ¿no?
es la probabilidad de un evento, mide con qué frecuencia creemos que A ocurrirá. Y normalmente pues escribimos que la probabilidad de A ocurre. Esto es como un poquito lo que yo ya les decía, de que si nosotros movemos nuestro tamaño de la muestra hacia el infinito, la probabilidad se va a aproximar a la frecuencia relativa. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer un experimento que se realiza muchísimas veces, ¿no? Y seleccionamos el número de veces que ocurre el evento entre el número de veces que repetimos el experimento y nosotros obtenemos acá, ¿no? Que por ejemplo en una encuesta podría ser de el 50%, si en una encuesta que yo hice muchas veces a muchas personas, esa N se va a entender como un experimento repetido, ¿no? Entonces, si yo tengo una encuesta que se realizó muchas veces, yo puedo decir, y que se hizo de manera aleatoria, que proviene de un experimento aleatorio, yo puedo aproximar esas frecuencias relativas a probabilidades. Entonces, yo puedo decir, mire, el 12% de la muestra me dijo que tiene tarjetas de crédito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El 12% tiene tarjetas de crédito. Entonces yo puedo decir, la probabilidad de que alguien tenga una tarjeta de crédito es de 0.12, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo aproximar esa frecuencia relativa hacia la probabilidad. Y bueno, un poco que esto lo van a revisar muchísimo más cuando ustedes chequen de nuevo los textos. En este caso a mí me parece que Mendenhall en la parte de probabilidad en ese capítulo 4 resume muy bien muchas de las propiedades de las probabilidades que tendrían que tener ya bastante claras. Espero que aunque sea un poquito de probabilidad hayan revisado en sus cursos de estadística 1. Entonces, primero que la probabilidad es un valor que está entre 0 y 1, ¿sí? Si nunca puede ocurrir un evento, la probabilidad es de 0, y si un evento siempre ocurre, la probabilidad es de 1, ¿sí? La suma de las probabilidades para todos los eventos simples es igual a 1. Es decir, que si yo sumo todos los posibles resultados de un experimento, por ejemplo, de un dado, sumo un sexto más un sexto más un sexto más un sexto y lo sumo a todos, eso me va a dar 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de un evento se encuentra sumando las probabilidades de todos los eventos simples que conforman ese evento, ¿no? Como yo les decía en el ejemplo de que obtuviéramos un número par al tirar un dado, entonces nosotros tendríamos que sumar todas las probabilidades de los eventos simples, ¿no? La probabilidad de obtener 2, la probabilidad de obtener 4, la probabilidad de obtener 6, para poder tener la probabilidad total de obtener un número par. Entonces, ¿cómo calculamos las probabilidades? ¿No? Pues básicamente, entonces, o vamos a usar el a posteriori, que es el que nosotros usamos más al hacer estimaciones de estudios empíricos, que es, bueno, yo repito ese experimento en una población y registro esas medidas a partir de un proceso aleatorio y entonces calculo las probabilidades, ¿no? Que es como el que yo les decía, 4 de 10 mexicanos ya usan tarjetas de crédito. La probabilidad de tener una tarjeta de crédito es 0.4. O podemos hacer estimaciones que están muy basadas en el sentido común, tomando eventos igualmente probables, que es lo que hacíamos nosotros a priori, ¿no? Tirar una moneda y obtener algo, ¿no? Pero nosotros podemos tener, como les decía, repetir el experimento, ¿no? Y empezar a establecer relaciones que existan en esos resultados que provienen de ese experimento. Y muchas de esas relaciones, muchas de esas propiedades se pueden traducir en variables. Al ser variables que provienen de un experimento aleatorio, les vamos a llamar variables aleatorios.
Pero, por ejemplo, nosotros podríamos tirar una moneda 2 veces, ¿no? Nosotros tenemos águila. En una primera moneda podemos obtener águila o sol. Y en la segunda podemos obtener águila o sol, ¿sí? Entonces, nuestro espacio muestral va a venir dado por obtener águila, 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 sol, sol, águila y sol, sol. Este va a ser nuestro espacio muestral. Esta es nuestra S. Qué fea me queda. Y entonces, si todas tienen la misma probabilidad de obtenerse, nuestra probabilidad va a dividirse entre 4, porque tenemos 4 elementos en nuestro espacio muestral, y entonces si cada uno es igualmente posible, entonces cada uno tiene una probabilidad de 1/4, ¿sí? Entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de observar al menos un águila? Voy a sumar todas las opciones donde tenga un águila. Que en este caso, aquí tengo al menos un águila, sí, porque tengo 2. Aquí tengo al menos un águila, sí, porque en la primera moneda me salió un águila. Y aquí tengo un águila, sí, porque en la segunda moneda me salió un águila. Entonces yo sumo esos 3 eventos individuales para obtener el valor de la probabilidad de mi evento, ¿no? Y eso me da 3/4, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque ahorita lo vamos a complicar. No. Entonces, si ustedes ven de cuántas maneras, cuántos resultados posibles teníamos. Teníamos 4, ¿no? Y si ustedes ven aquí yo tenía, ¿cuántos resultados simples tengo del experimento de obtener un águila? 2. Y acá tengo otros 2, ¿no? Porque acá tengo que, al tirar una moneda, yo tengo, me puede salir águila o me puede salir sol. Y esto me da igual a 4, ¿no? Hoy se conectaron menos, ¿por qué? Yo estaba bien contenta que éramos como 20. La regla, entonces esto nos lleva a la regla MN de la probabilidad clásica. Esto solo se puede aplicar cuando tenemos este tipo de experimentos donde todos los resultados son igualmente probables, ¿no? Y entonces cuando nosotros realizamos experimentos en etapas, como primera etapa tirar una moneda, segunda etapa tirar otra moneda, para encontrar el número de resultados, podemos obtener el número de resultados multiplicando los resultados posibles dentro de cada etapa, ¿no? Por eso yo les decía, 2 por 2 es igual 4, entonces aquí por eso tenemos 4 resultados. Y esto nosotros lo podemos extender. Si yo tirara una tercera moneda, tendría que multiplicar esto por 2, si yo tirara la tercera moneda, y entonces esto me daría 8 resultados posibles, ¿sí? Y bueno, esto nos llevaría a que estudiáramos de nuevo permutaciones, combinaciones. Es algo que no vamos a revisar ahorita porque esto es algo que es muy de estadística 1, pero si ustedes no vieron permutaciones y combinaciones, les recomiendo que lean esas partes en los libros. No vamos a hacer ejercicio de eso, pero sí es fundamental que ustedes conozcan un poquito de la fórmula, porque esa fórmula de combinaciones, de permutaciones, lo vamos a usar en algunos modelos de probabilidad. Porque luego de que repasemos estos conceptos clásicos de probabilidad, estos conceptos más básicos, nos vamos a trasladar hacia modelos, hasta a estudiar variables aleatorias, modelos de probabilidad, distribuciones de probabilidad
que van a ser nuestra base para poder hacer la inferencia. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de variables que van a utilizar diferentes formas de distribuciones de probabilidad. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, porque esta variable se comporta de esta manera, le toca este modelo de probabilidad. Entonces, en algunos casos, algunos modelos van a tener alguna parte de cómo se escriben en términos de las permutaciones y de las combinaciones. Yo decidí que si nos íbamos ahí ahorita, probablemente íbamos a pasar unas 2 horas o más en eso y pues no lo vamos a poder hacer. Pero sí vamos a repasar un par de otras propiedades. Por ejemplo, esta es la que también implica que ustedes repasen un poquito la parte de teoría de conjuntos, que también era tema de estadística 1. Y nosotros lo que tenemos es que si ustedes se imaginan al espacio muestral como todo lo posible, como un espacio universal, la probabilidad de que suceda un evento va a tener su complemento, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que llueva va a tener su complemento, que es la probabilidad de que no llueva, ¿no? Y entonces nosotros podríamos decir que no van a haber, cuando nosotros tenemos ese tipo de eventos suplementarios, llueve o no llueve, que son cosas que no pueden suceder al mismo tiempo, vamos a tener que, por ejemplo, si yo quiero decir, ¿cuál es la probabilidad de que llueva y no llueva? Esa probabilidad es 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva o no llueva? La probabilidad es 1, ¿sí? De eso se desprende que el complemento de la probabilidad de un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ese evento, ¿no? Entonces, ustedes fácilmente, si yo les digo, hoy hay una probabilidad, es más, voy a checar acá, ¿cuál es la probabilidad de que llueva según? La probabilidad de lluvia, miren, hoy la probabilidad de lluvia es, y me dice que es 0%. Yo pensé que como había oscuro. Pero supongamos entonces que la probabilidad de que llueva es del 15%, de 15, ¿no? En el mundo cotidiano utilizamos mucho el porcentaje porque la gente lo entiende mejor que el concepto tan abstracto de probabilidad, pero en realidad la probabilidad no es necesario que nosotros la digamos en porcentaje. Entonces, la probabilidad de que llueva es del 15%. Entonces, ustedes rápidamente me pueden decir, entonces la probabilidad que no llueva es del 85. Entonces, esa información a ustedes les va a decir, pues no llevo mi paraguas, ¿no? Y entonces van a poder calcular fácilmente la probabilidad de que un evento no suceda si tenemos la probabilidad de ese evento, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si yo tengo el complemento, si yo les digo, es que el 85, ustedes tienen como 0.85 chances de que no llueva. Entonces dicen, bueno, entonces la probabilidad de que llueva es de 15, ¿no? Simplemente haciendo la resta de 1 menos la probabilidad. Eso es importante porque muchas veces nosotros sobre todo ahorita que ya lleguemos a los modelos de probabilidad, vamos a ver que muchas veces es pensar en la probabilidad de que no ocurra el evento va a ser muchas veces mucho más fácil de calcular que calcular el evento. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta que esa probabilidad nos va a ayudar bastante, ¿no? En el ejercicio y en la guía que se les da, se ponen un par de ejercicios sobre la regla de multiplicación y sobre el teorema de Bayes, ¿sí? Entonces, esos también son elementos que habrá que revisar. ¿Hay alguna duda hasta acá? Antes de que empecemos con los modelos de probabilidad. No. Bueno. Un modelo de probabilidad con un espacio muestral finito se llama discreto. Es decir,
que hasta ahorita yo les he puesto ejemplos donde nosotros podíamos imaginarnos el espacio muestral. Una moneda, águila o sol, un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero van a haber otros espacios muestrales donde no van a ser discretos, que no los podemos contar. Por ejemplo, la probabilidad de temperaturas, de obtener ciertos valores en temperaturas, en alturas, pesos, son espacios que no son discretos, sino que son continuos, ¿no? Vamos a empezar con estos espacios muestrales que son mucho más sencillos, que son discretos, que podemos contar, ¿sí? Si nosotros tenemos un espacio muestral, es decir, todos los resultados posibles son finitos, se pueden contar, podemos asignar probabilidades a cada uno de los resultados individuales, ¿no? Que esto es algo que vimos, por ejemplo, ahorita cuando tirábamos una moneda, dos monedas, tirábamos un dado. Y estas probabilidades deben de ser números entre 0 y 1, ¿sí? Ningún resultado puede tener una probabilidad de más de 1 y la suma de todos los resultados posibles no puede ser más de 1, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver si podemos hacer una votación. Me van a decir ustedes según lo que ven en la pantalla, para ver si están vivos o no, cuál de estos 4 modelos, de acuerdo a lo que yo acabo de señalar, es un modelo de probabilidad.
Nos quedan 6 personas que no han participado. Por favor. Ahí nos quedan 2 personas que... Una persona. Ahí está. Perfecto, ¿no? Entonces, ahí está. Tenemos que ustedes dijeron que el modelo correcto era el modelo 3, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Primero, ninguno puso el 4, ¿no? Entonces digamos que la propiedad de que ninguna probabilidad tiene que ser mayor a 1, entonces por eso todos dijeron, este no es, ¿no? Muy bien, ¿no? La otra probabilidad es que todos los resultados posibles deben de dar 1. Entonces, aquí, un séptimo más 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 un séptimo da 6 séptimos. Entonces, esto es menor que 1. La que ustedes votaron más, que es la, la 3, vamos a ver, un tercio más un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, ¿cuánto es? Exactamente, Jorge dice, la respuesta correcta es la 2, porque esta 3, si ustedes ven, nos va a dar como resultado 1 más un sexto. Nos va a sobrar un sexto. Exactamente, la 3 son 7 sextos, y entonces es mayor a 1. Y para que un modelo de probabilidad esté correcto, no puede sumar más de 1. O sea, no podemos tener que en un espacio muestral un resultado, todos los resultados posibles sumen más de 1. Entonces, el correcto es el 2, porque esto sí da como resultado 1, porque son 6 sextos, ¿no? Entonces, sí, este es un dado que está sesgado, si ustedes ven, porque tiene más probabilidades de que nos dé 1 y ninguna probabilidad de que nos dé 4, ¿no? Pero eso no hace que este sea un modelo incorrecto de probabilidad, ¿no? Entonces, los modelos de probabilidad muchas veces van a ser tablas, van a ser elementos donde vamos a ir listando los resultados posibles y cada resultado posible va a tener un valor de probabilidad, o van a ser funciones, de probabilidad que nos van a permitir tener resultados de esos eventos simples dentro del espacio muestral, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder representar gráficamente estos modelos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer estas gráficas, una que se llama de espectro, que no sé por qué se llaman así, que a mí no me gustan mucho, o histogramas, ¿no? Entonces nosotros podemos establecer, me gustan más estas, me causan menos conflicto que los histogramas, pero también se hacen los histogramas. Entonces, de acuerdo al resultado de mi variable, yo voy poniendo el valor de la probabilidad. La probabilidad siempre va a ir aquí en el eje de la y el valor de mi variable va a ir en el eje de las X, ¿sí? Entonces, yo acá podría tener, por ejemplo, ¿no? En mi variable aleatoria, que proviene de un experimento, por eso es una variable aleatoria, puede venir, por ejemplo, en nuestro ejemplo de tirar 2 monedas, ¿no? Y entonces yo puedo decir, bueno, que
la probabilidad de obtener un sol o dos soles, puedo establecer diferentes valores y puedo graficarlos, ¿no? Luego vamos a tener modelos de probabilidad que son continuos. La diferencia de lo continuo y lo discreto es que yo aquí en lo discreto voy a tener valores específicos. Por ejemplo, un águila, dos soles, son números contables y finitos, ¿no? En el caso de un modelo de probabilidad continuo, los valores que puede asumir mi variable aleatoria son valores que yo voy a poder decir en términos de rango, cuál es la probabilidad que tengo de obtener ese resultado, ¿no? Entonces, normalmente, un modelo de probabilidad continuo va a asignar las probabilidades como áreas debajo de una curva, ¿no? Y el área bajo la curva, por encima de cualquier intervalo de valores, es la probabilidad del resultado en ese rango. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, digamos, visualmente, ¿cómo se vería esto? Esto es un área debajo de la curva. Acá. Entonces yo voy a tener mi variable X y va a tener una probabilidad, ¿no? Que siempre va a ir en el eje de la Y. Y yo voy a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor entre A y B? Es toda esa área debajo de la curva, ¿sí? Otra función que nosotros vamos a utilizar muchísimo es la probabilidad acumulada, ¿sí? Aquí vamos a ir sumando las probabilidades en la medida que vamos acumulando valores de X, ¿no? Y entonces esta es toda la probabilidad acumulada, pero esta la vamos a ver después. Entonces, vamos a tener una función que se llama función de densidad, ¿sí? Y vamos a hacer unos grafiquitos de densidad que van a ver, para una variable X, ¿no? Entonces, vamos a representar esa curva. La curva no puede caer por debajo del eje X. O sea, es decir, como las probabilidades no pueden ser negativas, si ustedes ven, no hay valor posible que sea negativo en mi gráfico, ¿sí? Entonces, todos nuestros gráficos, cuando dibujamos las normales, cuando dibujamos la chi cuadrado, cuando vamos a dibujar todas nuestras distintas distribuciones, vamos a notar de que nunca, nunca va a haber un negativo en el eje de las Y, ¿sí? Y si nosotros nos imaginamos que acá es un poco más difícil, digamos, cuando teníamos acá toda el área debajo de la curva, podríamos sumar, ¿no? Fácilmente cada uno de estos valores de las probabilidades. Acá nosotros, si nos imaginamos que calculáramos toda el área debajo de la curva, toda esa área de manera infinita, todos los valores posibles de X, si encontráramos entonces todos los valores posibles de X, es decir, que vayan desde el menos infinito hasta el infinito, aquí iría el menos infinito, ahí, de este lado, y aquí el infinito positivo. Es decir, todos los valores posibles de X, si yo encuentro la probabilidad entre eso, voy a encontrar que esa área debajo de la curva suma 1. Y si ustedes, que no creo que se acuerden, o quizás no llevaron en la prepa un poquito de cálculo, nosotros no vamos a poder encontrar el área debajo de un solo valor, porque no hay ningún área, ¿no? Entonces, si yo quisiera encontrar el área de este valor, pues no hay área, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo un valor de C, ¿no? Miren qué horrible me quedó esa C. No hay área porque es un solo valor. Entonces, nosotros en este tipo de modelos solo vamos a poder encontrar probabilidades que estén entre rangos, porque lo que queremos es encontrar el área debajo de la curva, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro, más o menos? ¿No? Sí, tal vez.
Entonces, como yo les decía, vamos a tener variables aleatorias que van a ser discretas o continuas. Ahorita estamos viendo exactamente las cuantitativas porque son en las que nos vamos a concentrar un poco más. Y recuerden que estas variables siempre provienen del resultado de un experimento o de un evento aleatorio. Y por ejemplo, porque ahorita como que vimos el gráfico y dijimos, esto está muy raro, ¿no? Veamos ejemplos mucho más sencillos, ¿no? Si yo selecciono al azar un estudiante, estoy haciendo un experimento aleatorio y va a ser una variable aleatoria continua el registro del promedio, ¿sí? El promedio es un valor que no es discreto. Ustedes tienen promedio de 9.5, 9.9, 9.8, son los buenos promedios, ¿no? Seguro todos tienen promedios estelares, ¿no? Entonces, ese es un valor, esa es una variable aleatoria continua. Proviene del experimento de que yo seleccioné al azar al estudiante y lo que yo estoy registrando es una variable continua, ¿no? Igual, por ejemplo, el número de personas en una habitación a la vez seleccionada aleatoriamente durante el día, esa es una variable aleatoria discreta, ¿no? Y el número sobre la cara, bueno, este no, ese es muy de, ese es como de un dado. Entonces, como yo les decía, entonces vamos a tener dos tipos de modelos de probabilidad. Los discretos y los continuos. Los vamos a poder escribir como tablas y los vamos a poder escribir como fórmulas, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un par de distribuciones que son fundamentales para el estudio de la estadística. Entonces, tomando en cuenta este ejercicio que ustedes hicieron de decir, bueno, este modelo era correcto, este modelo era incorrecto, ¿no? Esta es una manera, digamos, un poco ya en términos de fórmulas, lo que significa eso que ustedes vieron. Dijimos, las probabilidades de X, de cada uno de los valores de X, deben de ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. Y además la suma de todas esas probabilidades debe de ser 1. Esos fueron los dos parámetros que nosotros pusimos con el ejercicio de revisar los modelos, ¿no? Entonces, vamos a tener, entonces, que nosotros vamos a poder tener gráficas, como la que vimos ahorita del modelo continuo, tablas, un poco como la que vimos con los dados, o una fórmula, ¿sí? Vamos a tirar 3 veces nuestra moneda, ¿no? Y vamos a definir como nuestra variable aleatoria el número de águilas. Entonces, si ustedes ven, aquí tengo todos mis resultados posibles, son 8. Que estos 8 resultados no deberían de, acuérdense que nosotros decíamos que por la regla de la multiplicación, nosotros teníamos en un experimento en la etapa 1, teníamos 2 por 2, la segunda moneda, por 2, la tercera moneda, eso nos da 8. Ahí está. Entonces tenemos nuestros 8 resultados. Cada uno es igualmente posible, pero el resultado del registro que yo estoy haciendo, que es el número de águilas, esa va a ser mi variable aleatoria. Entonces, normalmente nosotros vamos a poner sea X, una variable aleatoria, siempre se pone variable aleatoria, una variable aleatoria del número de águilas. Ahí está. Entonces, yo voy viendo los resultados, estos son los resultados de un proceso aleatorio y este es mi registro de esta medición, que es el número de águilas. En este resultado hay 3 números de águilas. En este segundo resultado hay 2 números de águilas y así, ¿no? Y entonces esta se vuelve mi variable dependiente. Y entonces, ¿cuál sería
la probabilidad, a ver, voy a seleccionar al azar alguno para que me diga, ¿cuál sería la probabilidad de que esta variable aleatoria del número de águilas sea igual a 0? A ver, Brenda. A ver, Jorge, si Brenda no nos contesta, te doy la palabra. Dinos, Jorge, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 0? ¿No había dicho el valor de 1? Bueno, Bueno, igual, bueno, entonces dime el valor de 1. la probabilidad de que X tome el valor de 0 es 1/8. La probabilidad de que X tome el valor de 1 o el valor de 2 es 3/8. Y la probabilidad de que X tome el valor de 3 también es 1/8. Ahí está, exactamente. Esto es así como dice su compañero. Es más, lo tengo lleno acá, ¿no? Exactamente, ¿no? Nosotros vamos sumando acá y tenemos un octavo y podríamos dibujar un bonito histograma, ¿no? Donde vamos dibujando en el eje de las Y el valor de la probabilidad y esto sería ese como gráfico de densidad también porque todos estos valores suman 1, ¿verdad? Entonces todo el valor del histograma suma 1, ¿no? Aquí está, ¿no? Tenemos esta que sería como la versión tabular, ¿no? Donde nosotros listamos el valor de X y ponemos su probabilidad. Esta es una representación tabular de un modelo de probabilidad. Esto es la representación tabular. Esta es una representación gráfica, donde estos valores del histograma suman 1, ¿sí? Y acá nosotros simplemente listamos cada uno de esos valores. Entonces, al igual, cuando nosotros tenemos esta forma de gráfico, pues entonces ustedes dicen, ah, es que es un histograma. Y nosotros ya estuvimos viendo histogramas, e hicimos una bonita tarea y revisamos qué cosas teníamos que checar acerca de las formas de la distribución de una variable en términos de su frecuencia. Entonces, cuando nosotros estamos viendo las distribuciones de la probabilidad de los valores de una variable, vamos a volver a revisar las mismas cosas, ¿no? Vamos a revisar la forma de ese histograma, por ejemplo. Vamos a revisar la forma, si es simétrica, si tiene forma de campana, si hay outliers o medidas inusuales o inesperadas, y dónde está el centro y dónde está la distribución. En el caso, entonces nosotros vamos a poder encontrar una media y una desviación estándar. Y si ustedes ven, las pongo en letras griegas, porque al nosotros estar hoy hablando de probabilidad, vamos a hablar de los datos poblacionales, ¿no? Entonces, ya vamos a empezar a hablar de la población. Cuando nosotros tenemos elementos de la probabilidad, entonces vamos a hablar de la población, ¿no? Entonces, vamos a calcular también medidas, ¿no? La media y la desviación estándar se van a poder calcular. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar al segundo nombre más usado para la media, que es la esperanza matemática o valor esperado, ¿no? Que muchas veces ustedes la van a ver escrita de esta forma. Entonces,
no, cuando oigan la palabra esperanza matemática o valor esperado, y ustedes digan, ay, yo nunca vi eso. No, pues claro que sí, porque es la media. Y muchas veces se escribe así. ¿Sí? El valor esperado de X o la media, ¿no? Entonces nosotros, si tenemos una variable aleatoria, en este caso discreta, con una distribución dada, lo que vamos a hacer es discreta, por eso estoy usando sumatoria, es que yo voy a, como puedo contabilizar todos los valores de X, a cada uno de los valores de X lo voy a multiplicar por su probabilidad y eso me va a dar el valor esperado. ¿Sí? Que es el valor, se vuelve el valor esperado porque es el valor más probable que tome mi variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, es multiplicar X por su probabilidad y sumar. Y eso nos da la media, ¿no? Es un poquito como calcular una media ponderada, ¿no? Si ustedes, creo que su promedio de las clases, no, de las materias, no se los hace ponderados por créditos, pero en otros países lo normal es que su promedio se pondere por los créditos, porque no todas las materias valen igual, tienen diferentes números de créditos. Entonces, sí me acuerdo que yo tenía materias que valían 5, otras que valían 3, y así. Entonces, obviamente uno estudiaba más la de 5 porque valía más en el promedio. Y entonces también vamos a poder calcular la varianza. Si ustedes ven, hoy le pongo sigma cuadrado, porque estoy hablando de la población. Y nuevamente yo voy a sumar el valor que X, de cuánto se aleja a la media, ¿no? Y eso lo multiplico, lo elevo al cuadrado para obtener esa desviación y lo voy a ir multiplicando por la probabilidad de cada uno de los valores de X y lo voy a sumar y eso me va a dar la varianza. Y voy a tener la desviación estándar sacándole la raíz cuadrada a esa varianza. Entonces, si ustedes ven, aquí está la conexión de todo lo que habíamos visto con el proceso de probabilidad. Yo voy a tener distribuciones de probabilidad y voy a poder encontrar la media, la varianza, la desviación estándar. Al ver esa distribución de probabilidad, yo voy a poder describir lo mismo que describo en mis gráficos, media, dispersión, todo lo que nosotros hemos estado viendo. Y aquí les puse, ¿no? Esta es otra forma, digamos, con una sumatoria más abierta, por si ustedes no vieron. No, ustedes no deben haber visto esta película, ¿no? Bueno, entonces, con los datos que nosotros teníamos de tirar de esa variable aleatoria, del número de águilas que tenemos al tirar 3 monedas, podemos hacer este cálculo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, puedo ir multiplicando los valores de X por su probabilidad, ¿no? Entonces, 0 por 1/8 es 0, ¿no? Aquí veo que cada uno de los valores de X los estoy multiplicando por su probabilidad. 3 octavos por 1 es 3 octavos, ¿no? 2 por 3 octavos son 6 octavos, 3 por 1 octavo son 3 octavos, y puedo sumar todo esto, ¿no? Sumo todo eso y me da 12 octavos, que es igual a 1.5. Y si ustedes se recuerdan de cómo nos daba este histograma, vemos que aquí el centro está justo en 1.5. Entonces, el valor esperado del número de águilas que obtengo al tirar al aire 3 veces una moneda es 1.5. Eso es el valor esperado del número de águilas que me pueden salir, ¿no? Y también puedo ir calculando entonces, una vez que ya tengo mi media, puedo calcular mi desviación estándar. Entonces yo digo, este valor de 0 menos 1.5, que es la media, es menos 1.5. Esto lo elevo al cuadrado
Luego 1 menos 1.5 lo elevo al cuadrado y lo voy multiplicando por su probabilidad. Y entonces nosotros vemos aquí que esto nos da aproximadamente este valor, 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 y entonces vamos a tener una varianza de 0.75, que es un valor que está ahorita en valores al cuadrado, y por tanto le vamos a sacar la desviación estándar para obtener nuestra desviación estándar de 0.68, ¿no? Entonces, la desviación estándar sería de 0.68. No sé si alguno tiene una duda hasta el momento. ¿No? Todo bien. Entonces, recuerden que en este caso, ¿verdad? Veríamos, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué describirían de este gráfico que acabamos de encontrar? Y hoy que ya tenemos también las medidas de desviación y de centro, ¿no? Obviamente nosotros podríamos decir que el valor esperado está aquí en 1.5, que aquí tenemos el 0.68. Ay. Sí. Quedan los números bien horribles, ¿no? Digamos que acá está cuánto se van alejando, ¿no? Del 0.68 veces que sale un águila, ¿no? Y entonces nosotros vamos a poder describir todo esto de nuestros modelos de probabilidad. Entonces, esta media es el valor, que es el valor esperado. Nosotros, acuérdense que empezamos esta clase diciendo que la probabilidad es la frecuencia relativa de un suceso a largo plazo. Cuando ustedes se pongan a leer textos matemáticos, van a encontrar a veces a largo plazo que quizás no tiene como la misma acepción que nosotros usamos en la vida cotidiana. Esto, lo que nosotros decimos cuando en estadística y sobre todo en probabilidad, cuando hablamos a largo plazo, es algo que se repite muchas veces, ¿no? Entonces, si repetimos muchas veces el experimento, el histograma de frecuencia relativa de los resultados debería parecerse mucho al histograma de probabilidad de la variable aleatoria, ¿no? Y bueno, recuerden aquí como que les puse esto otro, creo que también estos libros se los puse arriba, que este es del libro que se llama Estadística en Cómic, entonces siempre tienen como muchos dibujitos y por eso me gusta, que teníamos una probabilidad clásica que está basada en el juego, la suposición fundamental es que es un juego justo y que todos los resultados elementales tienen la misma probabilidad, y la frecuencia a posteriori o de frecuencia relativa, que es cuando un experimento se puede repetir, la probabilidad del resultado es la proporción de ocasiones que aparece en el largo plazo. Si ustedes ven, ahí tenemos la palabra de nuevo, largo plazo. Esta es otra forma en que ustedes lo van a encontrar en los libros de texto de estadística. Y otro tipo que nosotros no vamos a ver de manera muy fundamental es el tipo de probabilidad personal, subjetiva o bayesiana, ¿sí? Esta es una probabilidad que es una valoración personal que hace un individuo sobre las posibilidades de obtener un resultado. Normalmente este tipo de enfoque se utiliza con expertos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes siguen de cerca el panel interdisciplinario de cambio climático, es un panel que se reúne y que hace sus informes, y a partir de lo que las personas que están en ese panel interdisciplinario de cambio climático es que empiezan a hablar de los escenarios futuros de cambio climático, ¿no? Que muchos sí van a venir de información, de estudios que ellos realizan, pero también hay un componente que tiene que ver con la expertise que ellos tienen y han desarrollado, y entonces se hace con una serie de métodos especializados. Hay métodos para creación de escenarios y de prospectiva,
que pueden estudiar ustedes después, que método de Delphi, todas esas cosas, pueden hacer un tipo de probabilidad personal. También existe otra manera de introducir información a nuestros resultados, por ejemplo, y por eso se llaman técnicas bayesianas. Ustedes, ahorita que revisen ustedes la parte del teorema de Bayes, que es el último ejercicio se hace revisando el teorema de Bayes, también se va incluyendo información de un experimento en la medida en que se va realizando, ¿no? Y este enfoque se llama bayesiano. Entonces, estos no los vamos a ver, son, digamos, de otro orden, y lo bayesiano también implica que ustedes conozcan muy bien los otros dos. Lo bayesiano es lo que está teniendo mucho más desarrollo actualmente en la parte estadística, pero es imposible llegar a eso si ustedes no ven lo anterior, ¿no? Y lo bayesiano es lo que se está perfilando como los elementos más robustos porque van introduciendo información para nuestros modelos, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a ver un modelo. Ya habíamos visto la parte, esto ya quiero que pongan muchísima atención porque esto ya, hoy sí ya estamos en temas que son más de, de la clase. No sé qué tanto ustedes vieron modelos de distribución, me parece que poco, por lo que también el semestre pasado todos tuvimos problemas que perdimos bastantes clases, ¿no? Entonces, todas nuestras clases de estadística 1, incluso la mía, no llegamos hasta acá, ¿no? Entonces, esto para mí sí es como la primera vez que se los doy, ¿no? Entonces, todo lo anterior, digamos, sí era un poquito un repaso, pero estos sí son temas nuevos, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver un par de distribuciones. Moore empieza con la normal. Moore empieza como de atrás para adelante. Empieza de la normal y luego se va a otros modelos. Mendenhall tiene un modelo un poco más, digamos, tradicional en cómo abordar la parte de probabilidad, donde empieza con Bernoulli, luego sigue con binomial y luego llega a la normal, ¿no? Entonces, vamos a ver la distribución de Bernoulli. Bernoulli hizo un experimento y dice, el experimento de Bernoulli implica que solo hay dos posibles resultados, éxito o fracaso. Es así bien dramático. O hay un éxito o hay un fracaso. Y normalmente el éxito lo vamos a codificar como 1 y al fracaso como 0. Acuérdense que estamos para variables aleatorias discretas, que son números contables infinitos, ¿no? Acuérdense. ¿Sí? Entonces, esto es contable y finito, 1 y 0, ¿no? Estos son los resultados probables. Entonces, yo cualquier cosa la puedo traducir al codificarla en unos y ceros, como una variable discreta, ¿no? Que puede tomar valores de 1 y de 0, ¿no? No puede tomar ningún otro valor. Y entonces nosotros podemos codificar un montón de cosas como éxito o fracaso, ¿no? Incluso a veces nosotros codificamos como éxito cosas que no son éxito, ¿no? Como la probabilidad de ser pobre, ¿no? Yo estoy estudiando pobreza y entonces quiero medir la probabilidad de ser pobre. Entonces, el éxito en términos estadísticos de una distribución de Bernoulli no tiene esa acepción, digamos, positiva o negativa con respecto a lo que nosotros consideramos un éxito o un fracaso, ¿no? Entonces esto a veces es problemático porque ustedes, si hay alguien que escribe muy en términos estadísticos, entonces dice la probabilidad de éxito, la probabilidad de falla, la probabilidad, y ustedes dicen, pero ¿por qué va a ser éxito ser pobre? Bueno, ustedes tienen que entender que a veces se está hablando en términos de un experimento. O ustedes tienen que
como científicos sociales, regañar al estadístico y decirle, no podemos decir éxito, ¿no? Pero saber entender qué es lo que él está diciendo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una probabilidad de éxito que la vamos a codificar con P y la de fracaso como 1 menos P. ¿Se acuerdan que el ejemplo de decir, bueno, la probabilidad de que llueva, ¿no? Y de la probabilidad que no llueva, nosotros podíamos obtener el complemento de ese valor restándole 1, ¿no? Como estos, acá, por ejemplo, el fracaso sería no ser pobre. Entonces, si yo tengo la probabilidad de ser pobre, voy a tener la probabilidad de no ser pobre como 1 menos P. Muchas veces este 1 menos P es escrito como Q. ¿Sí? Esa es la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces, nosotros vamos a tener esta fórmula. Esto se escribe con una fórmula. De esta manera, la probabilidad de X es igual a P más el valor que asume X entre 1 menos P más el valor de 1 menos X con los valores de X que solo pueden tomar los valores de 0 y 1, ¿no? Un típico experimento de Bernoulli es del que hemos pasado hablando toda esta sesión, que tiene que ver con el lanzamiento de una moneda, ¿sí? Para cara y cruz, águila y sol, para cada uno de estos elementos. Entonces, esta es la fórmula. Estos son exponentes, pero que si ustedes ven son exponentes bastante sencillos. Entonces, por ejemplo, la probabilidad, hagamos la de águila, ¿no? La probabilidad de águila. Yo no sé si acá tengo otra cosa que no sea este lápiz. La probabilidad de águila sería igual. Águila sería 1, sol sería 0. Entonces la probabilidad de águila sería igual a 0.5 elevado a la 1 por 0.5 elevado a la 1 menos 1, que esto es 0, ¿no? Entonces, cualquier cosa elevada a la 0 es 1, y entonces esto me queda de 0.5. Van a decir, no, bueno, esta fórmula me hizo la vida, ¿no? Mentira. O sea, yo sé que aparece como complejo. La ventaja de Bernoulli es todo lo que después se puede hacer con Bernoulli. El experimento de Bernoulli solo se hace una vez, ¿no? Se hace una sola vez, ¿no? Entonces, la ventaja de que yo sé que esto se comporta como una Bernoulli es que luego voy a poder tener fórmulas específicas para calcular la esperanza y la varianza sin que yo tenga los datos efectivamente. Entonces, la esperanza matemática de una Bernoulli es P. La varianza va a ser P por Q o P por 1 menos P. Entonces, eso es que nosotros vamos a ir viendo los modelos que le quedan a nuestro experimento y a nuestra variable, y a partir de eso vamos a hablar de estos parámetros. Acuérdense que digo parámetros porque estoy hablando de la población, ya no estoy hablando de la muestra. Y entonces yo voy a poder decir, esta variable se distribuye como una Bernoulli. Entonces rápidamente su media es P, que en este caso sería 0.5, ¿no? Y la varianza de esa variable aleatoria es P por 1 menos P, que en este caso sería 0.5 por 0.5, entonces sería 0.25. Entonces, miren lo rápidamente que yo puedo
sea, qué valioso es que yo tenga el valor de la esperanza matemática y de la varianza de una variable sin yo tener ningún dato. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo se hizo el experimento, si se repitió varias veces, si se hizo con reemplazo, si no se hizo con reemplazo. Entonces eso nos va a llevar a una fórmula. Y esa fórmula no lo vamos a comprobar. Aquí sí puse como el detalle, pero no lo vamos a hacer para todas las distribuciones, sino que ustedes van a hacer acto de fe y yo les voy a decir, bueno, estos son los parámetros de esta distribución. Y con eso, entonces, nosotros vamos a ir diciendo, miren qué valiosos son los modelos de distribución de probabilidad, porque me permiten a mí calcular sus esperanzas matemáticas, calcular la varianza, y entonces yo me puedo imaginar cómo se ve esta variable aleatoria de un modelo teórico que proviene del comportamiento del experimento y de la variable misma, ¿sí? Muchas veces esto, incluso antes de hacer el experimento, antes de hacer las encuestas, o sea, yo todo esto lo puedo calcular sin haber tirado la moneda antes, ¿sí? Entonces, me voy a quedar aquí para no empezar con la binomial, porque ya son las 10:40. No sé si alguno tiene alguna duda. Y vamos a hacer, antes de irnos, la votación de la fecha de entrega de la guía 2. Entonces, vamos a poner 22 de abril, 29 de abril. Tengan en cuenta que una vez que nosotros empecemos a ver los modelos, seguramente va a haber una guía 3. Entonces, vamos a ver. 22 y 29 de abril. Está más corta que la otra, me parece a mí. A ver, entonces, por ahí, para que quedemos en nuestra fecha indicativa, y con eso, voy a parar la grabación y ahorita, una vez que voten, pueden dejar la sala. Y recuerden que siempre vamos a tener estas sesiones los viernes. Me preocupa tener un ritmo decreciente de los estudiantes porque normalmente es lo contrario, ¿no? Que vamos teniendo más estudiantes en los grupos en lugar de menos. Entonces, si también quieren aproximarse y decir qué es lo que no está funcionando, se lo agradeceríamos para modificar un poco el curso en base a sus comentarios. Entonces, cualquier cosa estamos abiertos. Si tienen un poco de pena conmigo, hablen directamente con Mariana. A lo mejor con ella tienen menos pena. Y nos vemos el próximo viernes.